Hola a todas, todos, todes. Quizás habéis estado con Sol Sánchez y conmigo hace unos minutos, pero Instagram estaba haciendo algo, entonces estamos reiniciando este directo, que es el último directo que tendremos este mes, que hemos dedicado a las mujeres en Radical. Un mes que hemos hecho un montón de cosas, que hemos oído de muchas de vosotras, y tanto de profesionales que se han unido a través de aquí, de Instagram y de YouTube, como de las personas que nos siguen. Mil gracias por la actividad, por los comentarios, por lo motivadas que estabais ante este tema. Entonces veo que Sol está aquí. Estamos aquí para escuchar. Últimamente Instagram está así un pelín interesante. Vale, ok. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos. Entonces, como lo he reiniciado, quiero volverte a presentar, Sol, para las personas que lo escuchen diferido. Entonces, estamos aquí con Sol Sánchez. Sol es experta en mindfulness, es life coach, es experta en... bueno, es profesora de mindfulness y es experta en gestión emocional. Trabajas principalmente con mujeres y dentro de esta especialización de mujeres tienes un curso sobre salir del bucle, que además sé que empieza una edición dentro de poco, y hoy vamos a hablar de esto del bucle. ¿Qué quiere decir esto de salir del bucle? El bucle, el ¿Qué es el bucle. Bueno, bucle? gracias María, primero de todo. Y vamos allá, ¿no? ¿Qué es el bucle? El bucle seguramente es algo que hemos utilizado muchísimas veces, ¿no? Pero básicamente es algo que se repite constante y casi infinitamente, si pudiésemos decir, ¿no? Y muchas veces lo asociamos a los pensamientos, ¿no? A ese pensamiento negativo, esa preocupación, esa rumiación mental, ese ruido que nos va generando. Pero también tiene muchas veces que ver, y aunque no lo creamos, con el comportamiento, ¿vale? Por ejemplo, la procrastinación. Repetimos la procrastinación constantemente o repetimos ver maratones de Netflix constantemente, de forma que estamos enganchadas y enganchados en ese bucle y no podemos salir de él, ¿vale? Y yo creo que esto es algo con el que yo creo que la mayoría de las personas que estén aquí, que luego lo vean quizás, se puedan sentir identificados. El problema es eso, la persona sabe que quiere salir de esa situación, de ese pensamiento, de ese comportamiento, pero no puede salir. Y entonces ese comportamiento, ese pensamiento se repite constantemente. Vale, entonces, por un lado, ¿no? Están los pensamientos, que me encantaría que en un momento empezásemos a hablar de cuál puede ser el contenido de estos pensamientos, ¿no? Cuáles son los contenidos más reconocidos. Y luego nos estás hablando de comportamientos en bucle que yo personalmente identifico más con como vías de escapatoria, ¿no? Cuando me has hablado de series, ¿no? O sea, que si yo me engancho a una serie y veo un capítulo tras otro, ¿no? Entonces es también como un comportamiento bucle, ¿no? Es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Eh, pero que en ese caso es como, que creo que tienen como razones de ser Ahí te distintas. digo que ¿Estás de sí, acuerdo pero o no no. estás de acuerdo? Porque aunque tú no lo creas, Venga, me encanta que me den la contraria, y ¿eh? no soy gallega, ¿eh? Sí, pero no soy gallega. Yo un poco sí, yo un cuarto sí. Sí, pero no, porque aunque no creas, el pensamiento es una forma de escapar de lo que realmente está sucediendo. El pensamiento Okay. es, y puede ser considerado, tal como yo lo entiendo y como lo trabajo, como una adicción, llamémoslo así entre comillas, ¿no? Porque, bueno, pues parece que suena raro, pero es una adicción y una forma de evitación emocional tan normal como pueda ser una maratón de Netflix, por ejemplo. Con lo cual, sí que es verdad que son cosas diferentes, entre comillas diferentes, porque todos tienen debajo una parte muy importante, que es la evitación emocional, pero que de alguna forma nos invita a estar constantemente en el bucle y nos genera, ¿no? De hecho, el bucle, si, tal y como yo lo enseño cuando doy clase, es que es realmente como es un círculo, no sabes por dónde entras, ¿vale? Es decir, normalmente sucede una situación negativa para cuando entramos en un bucle y lo que no tenemos muy claro todavía es si se activa la emoción desagradable para nosotros y por tanto el pensamiento o es el pensamiento y la emoción. El caso es que lo que suele suceder, sobre todo para las personas más mentales, que son las personas con las que yo más trabajo,
es que ante una situación negativa, me gusta mucho a mí esto de visualizar, ¿vale? Entonces, ante una situación negativa se produce una emoción desagradable para nosotros, la que sea, ya puede ser ira, tristeza, la que sea, ¿vale? Y de ahí nos lleva a intentar salir de ese bucle con el pensamiento, ¿vale? Puede ser el pensamiento negativo, puede ser la preocupación, hay diversos contenidos, como bien dices, puede ser incluso la autocrítica con idea de ser mejor y avanzar. Creemos que utilizamos ese pensamiento de esa forma para salir de ese bucle, de esa emoción, pero la realidad, si estamos presentes, ¿vale? Es que eso sucede un poquito, pero como no conseguimos en la mayoría de las ocasiones solucionar y terminar ese bucle y salir de él, lo que finalmente termina sucediendo es que esa emoción negativa se vuelve más negativa. Eso es. Se Con lo refuerza. cual lo que nos hace es decir, bueno, pues todavía tengo que pensar más, todavía tengo que darle más al coco. Entonces sigo activando esa forma de ser que llamamos muchas veces el hacer, ¿no? Ese pensando que para ir de A a B hay un camino concreto, racional, del cual podemos llegar fácilmente a través del pensamiento, pero eso muchas veces no sucede. Has dicho que era como un círculo. Yo la verdad es que el bucle, y además coincide un poco con lo que estás diciendo, siempre me he imaginado más como una espiral. Y creo que más que una espiral primero porque como, ¿no? Como dices, o sea, que puede empezar con algo muy pequeñito, pero boom, de repente va como cogiendo fuerza y cogiendo elementos que le podemos añadir a ese pensamiento, ¿no? Y entonces se va volviendo más grande y también me hace pensar como en esta idea, ¿no? Del el quicksand, Total, las arenas movedizas, total. ¿no? Como que te acaba Total, como de hecho, yo muchas envolviendo veces totalmente, explico ¿no? que a través del pensamiento pensamos que vamos a solucionar algo, pero lo que realmente hacemos es ahogarnos todavía más en el bucle, porque eso es lo que hace es perpetuar, evidentemente, ya la psicología del aprendizaje lo explica, es decir, cuando tú ante un estímulo repetidamente haces una tarea, en este caso sería pensar, lo vas reforzando de alguna forma, porque hay un refuerzo en el sentido de un refuerzo negativo, es decir, yo hago una cosa, pienso, por un momento esa emoción negativa, esa sensación negativa, esa situación se alivia un poquito, pero como no termino de solucionarlo, pues esa emoción se hace todavía mucho más grande y más difícil para nosotros. Ok, vamos a poner el primer punto que nos has dado, ¿no? Colocar punto 1 que nos da Sol hoy. El bucle empieza, y corrígeme, de nuevo, ya sabes, me encanta que me corrijas. El bucle empieza con una emoción o una sensación que me cuesta, que es difícil para mí, y entonces es mi manera de intentar salir de esa situación en Total. la que yo me siento incómoda, ¿no? Es mi comportamiento para intentar, sea mental o activo, ¿no? Para intentar salir de ese lugar en el que yo no me siento cómoda. Así es Yo como te más o diría que hay menos un paso empieza el anterior y bucle. esto ¿Sí? es muy interesante, de hecho es una ¿Vale? forma de cortar lo que es darte cuenta cuál es el detonante de esa situación. Entonces ese es como el paso previo, pero sí, sí, O sea que ocurre algo que me eso es. causa emoción, sensación. Algo que Vale. puede ser externo a mí o interno, ¿vale? Por eso hablamos muchas veces, ya sabes, con todo esto de mindfulness y MBSR, de cómo yo percibo las situaciones y cómo percibo yo la vida. Con lo cual, puede ser algo externo a mí o interno a mí. Ok, entonces ya estamos, aunque ha ocurrido algo que me ha causado una sensación o Yes. emoción incómoda para mí. Entonces, intento solucionarlo a través de una actividad o un pensamiento. Vamos a pasar a los pensamientos bucle. ¿Cuáles son los tipos de pensamiento bucles más reconocidos? ¿Y en qué consisten esto? O sea, ¿cómo definimos estos pensamientos Al y final, qué lo que tipos te de decía, en pensamientos hay? bucle quiere decir, a ver, porque pensar, yo lo primero que digo es que pensar no es malo. O sea, que aquí nadie vaya a pensar que pensar es malo. Al contrario, pensar es súper bueno. Nos lleva
a lugares donde, bueno, pues no hubiésemos llegado de ninguna otra forma si no hubiésemos utilizado nuestras funciones superiores, ¿vale? Lo que pasa es que cuando lo utilizamos de según qué manera, nos puede resultar dañino. De hecho, una de las cosas o de los rasgos que comparten, para que nos hagamos una idea, la depresión y la ansiedad es la preocupación y es un pensamiento en bucle en muchísimas de las ocasiones, ¿vale? Yo me preocupo, no paro de preocuparme, preocupándome creo que voy a solucionar lo que está por venir, pero en realidad, claro, exacto, Es como me exacto. preocupo, ¿no? O sea Me que... ocupo con anterioridad a que aquello suceda, con lo cual, bueno, sirve para llenar ciertas cosas, pero cuando realmente los problemas no están aquí, no son algo accionable ahora mismo, es muy, muy complicado. Con lo cual, a través de la preocupación, creemos que estamos intentamos dar certeza a algo que está en un futuro, evidentemente, muy, muy complicado. Con lo cual, sí que ahí hay un batiburrillo de pensamientos, entre ellas la preocupación, pero también está el pensamiento negativo, por ejemplo, ese hilar, bueno, malos augurios, malas acerca de algo. La preocupación tiene una parte también de pensamiento negativo. Es difícil separarlos, ¿no? Así como son súper independientes, pero sí. Otro que llama mucho la atención es la mente de mono, ¿no? Yo le llamo la mente de mono, pero es ese, no paran de hilar ideas y está genial, pero llega un punto en que puede ser como demasiado... Es, Como saltando a es, distintos lugares a buscar el entendimiento o la solución Eso es, eso a lo es. que inició Y todo luego esto, a ¿no? nivel de la mujer, que hoy nos toca el nivel a nivel femenino, o la mujer, o quien se quiera sentir identificado con esto, es lo mismo. Eh, Hay una parte muy, muy importante de todo el pensamiento autorreferido y normalmente no muy bonito, que podemos llamar autocrítica o como quieras, o crítica interna, esa voz interior que, bueno, pues que a veces no es muy amable, por decir muy poco amable, con nosotros mismos. Para mí esos serían los más importantes. Y luego ya, como el batiburrillo total, sería, bueno, pues cuando ya la mente está totalmente embotada, yo le llamo la niebla mental, que es algo que yo sufrí durante muchos años, de este no saber ni lo que estás haciendo, básicamente. Total. Como que te falta claridad, ¿no? Entonces, a ver, nos has hablado de la mente mono, nos has De hablado la preocupación, de la niebla, ¿vale? Que nos, siempre de está la referida al preocupación. futuro. Podríamos hablar de personas que también están es muy evidenciado en la depresión, es personas que normalmente tienden a irse justamente al lado contrario, que es al pasado, ¿vale? Y que no estamos nunca en el momento presente. Okay. Y la autocrítica para mí serían así como las más, las que te encuentras más a menudo. Piensa un poco. Lo que es interesante también en el bucle es el tono de la voz, ¿no? Yo como una persona que también conozco el bucle, ¿no? El tono de la voz. ¿De qué está hecho el tono de esa voz? Porque es un Pues tono que es mejorable. sería como una radio interna, ¿no? Que tenemos, ¿no? Lo interesante es ver de dónde viene esta radio, ¿no? ¿no? Y esta viene de nuestra más tierna infancia, María. Esa es la realidad, ¿no? En cómo hemos sido hablados, cómo hemos sido tratados, cómo hemos nosotros percibido y grabado en nuestra inconsciente lo que somos, lo que podemos, lo que necesitamos darle al otro, y aquí ves muy importante. Exacto, Lo que exacto. debemos. Lo que la autoexigencia, de hecho, gran parte de la autoexigencia viene de tener una relación con tus progenitores, ¿no? En la cual nunca sentías que eras suficiente para ellos. Pues eso es tan importante, ¿no? Hablar a nuestros hijos desde lo que son y no desde lo que hacen, ¿vale? Y entonces hay esa parte, esa radio interna que tenemos enchufada sin darnos cuenta, porque es... Espérate, quiero esto. ¿Lo que hacen o lo que son? Depende para qué, ojo. Ahí me ha gustado, que has puntualizado. Debemos hablarle de lo que hacen, pero valorarles lo que son. O las dos
cosas a la vez, Ujú. ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que Ok. no elogiar a los hijos por lo que hacen únicamente, sino por lo que son, Ujú. ¿vale? Vale. Es Ujú. importante, Vale. si hacen algo mal, decirles que hay algo mal, ¿no? Eso es evidente. No llevarlos a la Ujú. personal, no es decir, tú eres vago o tonto o lo que sea. No, Ujú. eso no, Ujú. pero Ujú. sí que les elogiemos por lo que son y no por lo que hacen. Y eso para mí es... Por ejemplo, dame un ejemplo, por ejemplo, Mira, dame yo un con mis ejemplo de hijos hablo de elogiar una por cosa lo que muy son. importante. Hablo de lo que tienen que desarrollar son sus capacidades, no los resultados que consiguen con esas capacidades. ¿Vale? Ujú. Es decir, por ejemplo, el Ujú. esfuerzo, la resiliencia, son habilidades y capacidades que debemos desarrollar. Y si tú te has Ujú. esforzado, has hecho tu mejor trabajo, lo otro vendrá o no vendrá, no lo sabemos. Hay muchos factores y eso es muy importante que los padres, Ujú. que yo he sido profe y soy profe de niños, tengamos en cuenta. Hay muchos otros factores que debemos abrirle a los niños que no dependen de ellos y dejemos de poner la responsabilidad a los niños de todo lo que sucede en sus vidas. ¿Qué quiero decir? Que si sacan buenas notas o sacamos malas notas, depende sí de lo que te has esforzado, de lo que has trabajado, de lo que has estudiado, pero también de otras cosas, de que ese día hayas dormido bien. Y todo esto que estamos hablando, que de los niños no lo deberíamos aplicar a nosotras mismas, a nosotros. Ujú. Ujú. Totalmente. Quería decir, has dicho, ¿no? Que había como distintos tipos de, pues, ¿no? La mente mono, preocuparse. eh, ¿Has identificado que cada persona tiene una tendencia más hacia algo? O sea, que soy yo más la que más me voy a neblar, la que más me voy a autocriticar, o voy a estar buscando soluciones por todas partes. O sea, que hay tendencias por personas o podemos agarrarnos a A cualquiera de ver, ellas en cualquier momento. evidentemente lo que te estaba diciendo, personas con ansiedad tienden a la preocupación y mucho a la autocrítica, que es una de las características, ¿no? Una baja autoestima y que va unida a una alta autocrítica. Suele suceder, ¿vale? Es verdad que personas más creativas o más de acción están más abocadas, entre comillas, a tener esa mente de mono que a veces puede llegar a ser insoportable. Okay. Pero yo creo que en todas nosotras hay Uh-huh. una variante de cada cosa. Luego es verdad que en esto del Claro. estrés también afecta mucho los rasgos de personalidad que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, cuando hay una tendencia más perfeccionista, con una necesidad de control mayor, pues tiende a haber más preocupación y autocrítica que otra cosa. Uh-huh. Y mucho bucle, ¿no? Vale, porque también conozco ese lugar. Vale. Ok, entonces, ahora ya tenemos cómo se inicia, o sea, que hay un evento que me pone incómoda y que intento evitar esta emoción, sensación incómoda a través de intentar solucionarlo Uh -huh. a través de Sí. pensar, ¿no? ¿Cómo salgo yo de esta? ¿No? O qué culpa tengo, o qué podría haber hecho mejor, o no, todo esto. ¿Se puede salir? Sí, O sea, sí, que una vez que estás sí, sí en se este puede, círculo, sí se puede. ¿cómo sales? Sí, se Sí se puede. puede, sí se puede. Para mí, una herramienta fundamental fue la meditación, la práctica de la meditación mindfulness, que es la que yo practico, la que enseño, y MBSR, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Y el estar presente, desde luego, es algo que es una herramienta, como digo yo, transversal. Por, ¿Por qué crees sí, que el mira, primero mindfulness porque es estás útil? presente y puedes darte cuenta con más facilidad de ese detonante, esa emoción, cómo se produce en tu cuerpo, cómo, ¿vale? De esos pensamientos, ¿vale? Eso es fundamental y eso se trabaja muchísimo, el estar presente para darte Mm. cuenta de todo eso, de ese bucle, porque el bucle, no nos engañemos, el bucle no se para quitando esa situación negativa, ¿vale? El bucle se para cuando tú eres capaz de tomar, entre comillas, control, que es una palabra que no me gusta mucho, pero para que nos entiendan, cuando tú eres capaz de tomar control sobre ese bucle y decir, ojo, que estoy pensando esto, que estoy sintiendo esto, que esto me produce esta otra cosa, ¿vale? Con lo cual para mí es importante por eso. Pero además porque toda esa conciencia corporal que hemos hablado. Y otra parte muy
importante que hay para mí de mindfulness, de la meditación mindfulness, que tiene que ver con la aceptación, este gran término, la aceptación. Parece que se hace la luz, que es esa bondad con la que se mira el momento presente, ese no juicio, que esto tampoco estamos muy acostumbrados por aquí a practicar. Y esa bondad, esa capacidad de ver el momento y estar en el momento presente con presencia plenamente y sin juicio, para mí es brutal, desde luego, es brutal, es brutal. O sea, que estás diciéndonos que el antídoto al bucle es poder, mindfulness siendo una gran herramienta para ello, para como dar un paso atrás, para hacer como un ralentizar del vídeo, ¿no? O sea, que, espérate, que me tome un momento para ver, escuchar lo que estoy escuchando, ¿no? Y también para ver, ¿no? Antes nos hablaste de qué es lo que le detonó. O sea, que también tomar distancia, no solamente con lo que estoy pensando, pero Sí, qué es lo que lo empezó todo, de ¿no? ¿Cuáles hecho, son las situaciones que me lo yo le empiezan a llamo mí? mapear el bucle, ¿vale? Porque dentro del programa lo hablamos así, pero es, oye, si vas a un sitio donde no sabes dónde vas, ¿tú qué sacarías? Un mapa, ¿no? Bueno, ahora utilizamos el móvil, pero es un mapa, ¿no? Y tú tienes, cada uno tenemos que hacernos nuestro propio mapa de lo que realmente nos hace entrar en el bucle. Y pongo un caso, si yo ya sé que cuando vengo de trabajar a casa, a casa estoy cansada, tengo los niños pequeños, y eso para mí es un detonante, una idiotez que mi hijo no se quiera meter en la ducha cuando yo le digo, ¡a la ducha! Por poner un caso, y eso para mí es un detonante, yo tengo que estar alerta de ese detonante. Sé que me puede pasar eso fácilmente, ¿vale? Ahora, si voy zombie por la vida y no sé lo que me pasa y no mapeo cuáles son las circunstancias y cómo funciona el bucle en mí, cómo se produce y cómo se siente, pues es muy difícil. Es muy difícil que pueda despertar a todo ese bucle, a todo ese diálogo interno, con el cual también nos ayuda muchísimo mindfulness. Vale, entonces, llego a casa, le digo a mi hijo que se meta en la ducha, no se mete, empiezo como, bueno, nada, es que no me hacen ni caso, no sé cuántos, ¿no? El que sea mi bucle, ¿no? O no sirvo para nada, soy una madre inútil porque nunca me escuchan, o ay, qué horror, no voy a poder dormir porque no se ha metido en la ducha, entonces nunca voy a dormir, ¿no? Lo que sea mi pensamiento, Pues ¿qué primero hago? de todo yo te diría si tú sabes que eso te va a pasar, tómate un minuto antes, ¿no? No se duche tu Eso hijo. sería otra opción. Evitamos la situación negativa. A tomar viento. Esa sería otra opción. La evitamos y ya está, ¿no? Pero bueno, lo que entendemos es intentar llevar una vida lo más normal posible, pero no sé, que sea bueno para nosotros. Entonces, el primer paso sería decir, si yo ya sé que eso me va a pasar, voy con la conciencia de que eso me puede pasar, ¿vale? Y luego, pues evidentemente, gestionar mucho los pensamientos que refuerzan el bucle, ¿vale? Porque la mayoría del tiempo, de hecho, yo te diría, el 85% del tiempo estamos en lo que se llama científicamente la red neuronal por defecto, pero yo le llamo estar en el Mercadona, o sea, estás en otro sitio con tus pensamientos contándote cosas que además ni siquiera te das cuenta de las cosas tan bonitas que te estás contando, pero te estás contando cosas del estilo, bueno, es que este niño, es que... Y ahí ponle detrás en esos puntos suspensivos, con lo cual solo el hecho de parar esa cadena de pensamientos lo va a rebajar. Solo el hecho de darme cuenta de las sensaciones que me está produciendo y ser capaz de estar ahí con esas sensaciones, lo va a parar. Pero hay una pregunta que a mí me ayuda muchísimo y es, ¿qué me está impidiendo a mí en este momento vivir esta situación con mayor presencia? ¿Qué es lo que me está impidiendo realmente? ¿Es mi hijo? ¿Soy yo que traigo mi propia carga con esto? ¿Vale? Es un entrenamiento mental, no es algo que pueda suceder de hoy a la mañana, pero que cuando lo entrenas funciona. Que lo tienes que entrenar, pero que cuando lo entrenas funciona, ¿no? Es esa toma, como dices tú, de perspectiva, ese salirse por un momento en lo que en psicología se llama el yo observador, ser capaz de observarte a ti misma desde otro punto
en el cual a esta situación, a mí me gusta hacerlo así, a esta situación difícil no le estás añadiendo más capas de reactividad y no estás haciendo que la Claro, bola sea cada vez más grande, ¿vale? Porque la situación difícil va a seguir estando. Ahora, si tú le añades todos tus pensamientos, todas tus emociones, todo lo que te hace sentir eso, lo que te hace pensar, eh, pues lo hace muchísimo más difícil. sí, porque además ¿no? La culpa es un Total, elemento muy fuerte, ¿no? En total. el bucle. Pero la culpa, para mí la culpa y la autocrítica están muy ligadas, ¿no? Cuando estamos en ese modo hacer, en el que pensamos que todo se soluciona como un logaritmo neperiano, vamos a decirlo así, en el que para ir de A a B pensamos que hay un camino recto y que no nos permitimos otra serie de cosas, cuando es un problema externo a nosotros, fenomenal, pero cuando tiene que ver con nosotros, y por eso te lo linko con la culpa, pues claro, estamos viendo que yo debería ser una madre que llega a casa y soy, hablando del ejemplo que estábamos hablando, ¿vale? Y debería ser una madre que llega a casa amorosa y tierna y disponible para mi familia y no lo estoy siendo, ¿vale? Estamos hablando de que yo debería o mis hijos deberían ser de una forma de X, pero no lo son, ¿vale? Hablando de nuevo hacia los autorreferenciados, al final lo que vemos es que, claro, tú estás diciendo, estoy así y debería ser así, ¿vale? Y eso constantemente, todo el día. Y no hay forma ¿cómo decirlo?, de discernir, de separar esta diferencia. Es decir, pues yo ahora no me siento una madre amorosa ni por asomo y me estoy exigiendo a mí misma ser una madre amorosa, ¿no? Esa diferencia entre el yo real, como yo me siento, y el yo ideal. Y ese constantemente estar macheándose y ver que aquello no llegan nunca, no se juntan Como que nunca, no, pues no. al final nos hace sentirnos mal. Es que es evidente, ¿no? Entonces, lo que intentamos es cambiar esa perspectiva y cambiar ese modo hacer por un modo ser, que no está muy extendido por estos lares, en el cual lo que buscamos es más esa mirada apreciativa, de aceptación y desde ahí pues poder ir cambiando las cosas de uno mismo que no nos gusta hasta el punto en el que podamos o creamos sanos que así es. Claro, porque además, a ver, no sé, para analizar un poquito de lo que nos has estado diciendo, tú lo que nos has pedido es que cuando yo llegue a casa y me ponga nerviosa porque, porque mi hijo no se mete en la ducha cuando le pido que se meta en la ducha, entonces que yo me dé cuenta por qué me he puesto nerviosa, ¿no? O sea, que es porque el niño no se metió en la ducha o porque yo he llegado cansada, porque he tenido un día duro en el trabajo, por lo que sea, ¿no? Y entonces, que entonces pueda diferenciar mis pensamientos o mis emociones Totalmente. de la situación real, ¿no? Y entonces decir, vale, ok, lo que me está pasando es esto. Y entonces que esto sea como una forma de organizar ese bucle, básicamente. Lo que me estás pidiendo es que organice el bucle. En vez de, es que no sé qué, es, está pasando esto porque estás cansada, porque hoy has trabajado mucho y porque tu hijo está hiperactivo y no sé qué, ¿no? Y es es el quinto día seguido que te pide, que dice que no quiere meterse en la ducha. Vale, entonces, tú lo que me has pedido es que yo mire esto a una distancia y entonces organice ese bucle en partecitas. Y entonces ya como que deja de ser un círculo y se vuelve como unos cuadraditos o Sí, unos cajones mejor básicamente organizados. que en vez de echarle fuego con esos pensamientos, si hay un fuego, sin quererlo, estando en el bucle lo que estamos haciendo es echarle más fuego. Si sigues actuando así, vas a echarle más fuego. Yo te estoy pidiendo que le eches un poquito de agua y lo intentemos apagar, ¿no? Y tomar esa perspectiva nos ayuda muchísimo. Mira, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, después de un día agotador de formación y no sé qué, no sé cuánto, llegué a casa y mi marido pues había decidido hacer otra cosa y de repente mi expectativa mía, tumbarme en el sillón, realidad, dos niños pequeños, baños y cenas.
Y fue como, ¡ah! No puedo. Y notaba yo aquella ira, aquel enfado de forma notoria, hasta que me di cuenta que realmente el problema no era que mis hijos no se quisiesen duchar, ¿vale? Y estamos hablando de eso porque me ha recordado, ¿no? El problema era que yo llevaba una carga del día, que por otro lado era normal, ¿no? Y aquí hablamos de la autocompasión, que sé que lo vais a tratar en breves, que es normal que me sienta así porque llevo un día de mierda, vamos a decirlo así llanamente. Está bien, o sea, es normal sentirse así, ¿no? Cuando tienes un día malo, ¿no? Eh, y, y que en realidad toda mi reactividad venía porque yo estaba esperando llegar a casa, darme una ducha, tomarme en el sillón, pero aquello no se iba a producir. Entonces tenía dos opciones: o luchar contra esa idea de la realidad, o aceptarla y encontrar la mejor manera que yo tuviese en ese momento para salir adelante. Y es ese punto, esa toma de perspectiva, esos microsegundos, ese superpoder que a veces le llamo yo, que solo conozco que podamos conseguirlo a través de la práctica continuada de mindfulness, son esos segundos entre echarle una cerilla más al fuego o echarle agua, se puede hacer a través de la práctica de la meditación. Claro, y además no solamente va a cambiar este lenguaje del bucle y a salirme del bucle, ¿no? El entenderlo, pero también en el momento, ¿no? Voy a seguir utilizando el ejemplo en el que estamos, voy a poder comunicarle a mi marido, mira, yo cuando llego de un día agotada, es que me cuesta mucho y a mí lo que me gustaría es sentarme en un sofá. Entonces, si no, me cuesta mucho. ¿Me puedes ayudar? ¿No? O sea que seremos más capaces, una vez que hemos organizado nuestros propios pensamientos, ¿no? Y nuestras propias sensaciones y emociones, será más fácil que lo comuniquemos de una manera que entonces, a lo mejor la próxima vez que volvamos a estar cansados, porque a lo mejor volveremos a estar cansadas otro día, se puede trabajar junto con las otras personas, con el niño. Mira, yo cuando llego muy cansada, es que me cuesta mucho Los esto. niños lo O sea que, ¿no? entienden, O sea a que ver, podremos evidentemente comunicarlo depende de mucho la edad, mejor. pero los niños lo entienden más de lo que nos creemos. Eh, Sí, si sí. tú le dices a tu hijo, mamá está muy cansada, necesita... Los niños empatizan infinitamente más que los mayores, infinitamente más. Luego podrán hacer lo que podrán hacer, ¿vale? Dentro de sus posibilidades, evidentemente. Pero empatizan Claro, cada uno. muchísimo más, como dices, que los adultos. Entonces, no subestimemos también hablar con los niños y echarles una que nos echen una mano cuando vienen. Pero es verdad que hay una parte muy importante, de hecho, el estrés es un proceso multifactorial, multicomponente, pero hay una parte, yo diría, fundamental que tiene que ver con uno mismo, ¿vale? Con uno mismo, no solamente de cómo percibe la situación, y aquí trabajamos mucho en cómo percibimos las situaciones, sino también de qué recursos tiene para hacer frente a esas situaciones. Y esos recursos son desde cómo me comunico, cómo gestiono mis emociones, qué capacidad de pensamiento lateral o creativo, porque ante una situación como esta podríamos decir, venga, pues nos vamos a bañar todos juntos de la bañera y encima nos lo vamos a pasar fenomenal, ¿vale? Y tiene que ver también con cómo estoy acostumbrada a afrontar las situaciones, ¿vale? ¿Cuáles son mis estrategias habituales? Porque si las estrategias habituales que utilizo son la confrontación, el exponer, como decías, las emociones, pues eso crea una huella en nuestro cerebro y hace que la próxima vez vuelva a ser exactamente igual y que la próxima vez que mi hijo no quiera bañarse, mi reacción sea saltar en ese momento de alerta, de sentir que no soy capaz de manejar la situación y manejarlo con ira, con desdén o como sea, ¿no? Entonces, tenemos de nuestra mano muchas más habilidades, bueno, creo infinitamente en la capacidad de ser humano, pero tenemos de nuestra mano muchas más cosas, muchas más herramientas, muchas más capacidades para afrontar las situaciones difíciles de nuestra vida, de lo que creemos. Mil gracias. Voy a resumir un poquitito lo que hemos cubierto hoy y luego, si te va bien, me encantaría que Fenomenal. hiciésemos una pequeña meditación, quizás alrededor de este tema. Entonces, lo que hemos aprendido hoy aquí contigo es que salir del bucle, lo primero que o sea, que primero reconocer que hay
un gatillo, hay algo que lo empieza, ¿no? O sea, que cuál es una situación, un encuentro, una conversación, ¿no? O sea, que saber reconocer en ti cuáles son las cosas que te inician estos pensamientos que normalmente son negativos y críticos o sin solución o preocupados o lo que sea, ¿no? Entonces, esta situación me crea una sensación o una emoción negativa que como me cuesta mucho, quiero salir de ella y para salir de ella intento pensar cómo salgo de ella. Entonces salgo de ella o bien diciendo es que María, tú te metiste autocrítica, ¿no? O a lo mejor si hago esto o hago luego otro, nada, el mono, ¿verdad? Luego después preocuparme, bueno, si tengo que tener cuidado porque si no me va a volver a ocurrir, ¿no? Preocuparme. O es que lo hice mal, que no sé qué, ¿no? Que también es autocrítica, pero pensando en el pasado. ¿Sí? Entonces, entro en este bucle. Tú lo que nos estás sugiriendo es que tenemos muchas habilidades para darnos cuenta de qué es lo que me pone. O sea, que cuando llego a esta situación de es todo un paso atrás y decir, espérate, ¿qué está pasando aquí en realidad? ¿Qué lo empezó? ¿Qué me hizo sentir a mí? ¿Y por qué me estoy diciendo estas cosas? ¿Sí? Y entonces trabajarlo desde ahí. Y nos dices que además tenemos muchas capacidades para afrontar cada parte de ello. No tenemos capacidad para cambiar la situación de original. Tenemos capacidad para ser más compasivos con las emociones que salen en nosotros y acompañarlas en vez de rechazarlas. Y tenemos la capacidad de entendernos y ser compasivos también con estos pensamientos y así escucharlos y Total, me organizarlos de faltaría alguna una manera. cosa que me parece muy interesante y según estás hablando no la hemos nombrado, y es que cuando es muy usual, es muy habitual que en las personas muy mentales, que tenemos este pensamiento negativo, preocupación, eh, intentemos reducir lo que no nos gusta, ¿no? Intentemos eliminar ese pensamiento, intentemos eliminar esa emoción, intentemos, incluso si me apuras, no entrar en situaciones que nos puedan generar este tipo de emociones y de pensamientos. Pero nos estamos olvidando de algo que a mí me resultó fundamental en mi proceso y que es lo que yo también enseño, es que para tener un jardín bonito, María, no podemos centrarnos solo y exclusivamente en reducir las malas hierbas, en quitar estas malas hierbas. Es fundamental, fundamental que Muy bien. hagamos crecer los brotes verdes de nuestra vida. Y, y eso es Totalmente. desde tener tiempo para ti, desde saber cuáles son tus valores fundamentales, ¿vale? Y por los cuales, de hecho, me encuentro muchísimas mujeres que sienten este malestar y realmente están olvidando cuáles son sus valores fundamentales, no los están viviendo. Si tu valor fundamental es la libertad, ¿de qué forma lo estás viviendo? ¿Qué acciones y qué cosas hacen que lo estés viviendo? ¿Vale? Y también, por supuesto, hacer las cosas que nos gustan. Y es que eso no lo valoramos lo suficiente, pero es para mí casi, casi tan importante como todo lo otro. Sí, ¿no? De la misma manera que estabas diciendo, reconocer cuáles son las cosas que inician esas emociones o sensaciones negativas, reconocer cuáles son las cosas que inician esas Sí, que ya sensaciones y sabes que con emociones todo esto del positivas. sesgo negativo, esto a los humanos nos cuesta ya de serie. O sea, no es que haya alguien que ¿no? Y no se trata del Mm, pensamiento positivo, no, sino se trata de reconocer lo bueno que ya está en nuestras vidas. Que esto nos mm. cuesta en Sí, general sí. muchísimo. Yo lo llamo tener, pues eso, una mente feliz, ¿no? Y que no es solamente quitar las malas hierbas, sino hacer crecer las cosas buenas de la vida. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me parece muy bonito como así como para este jardín que nos vas a ayudar a construir. Claro, ¿Te parece que hagamos sí, María, me una gustaría pequeña hacer una meditación? Me encantaría. meditación muy enfocada en ese soltar los pensamientos, ¿vale? Que estábamos hablando del bucle y nada, pues os invito a los que estéis, a los que luego lo Vale. veáis, a sentaros cómodamente, ¿vale? Con los pies, en la medida de lo que podáis, apoyados en el suelo, la espalda recta, los hombros relajados, dando
cuenta de la postura de tu cuerpo en este momento. ¿Qué es lo que te dice que estás aquí, ahora, sentada, sentado? Quizás el apoyo de tu cuerpo en el sitio en el que estás sentado, tu espalda, invitándote también a relajar los brazos, a soltar. Y ahora haciendo un escaneo breve, suave y amable por tu cuerpo. Primero reconociendo las sensaciones en la zona de la frente, la zona de los ojos y las cejas. Y permitiéndote soltar la tensión que puedas sentir en este momento. Explorando la zona de la cara y las mandíbulas. Invitándote a soltar, quizás abriendo ligeramente la boca, la mandíbula inferior. Reconociendo también la tensión si es que la hubiese. En los hombros, en los brazos, invitándote a sentir y a conectar con las sensaciones en esta parte de tu cuerpo, de dentro hacia afuera, desde el interior de tu cuerpo hasta la piel. Llevando tu atención a la zona del abdomen, a la zona del pecho también, quizás reconociendo aquí las sensaciones de la respiración. Y permitiéndote aflojar el abdomen, notando cómo se afloja el pecho, rindiéndote a este momento. Y ahora en este recorrido por tu cuerpo, conectando con la longitud completa de tus piernas, desde las caderas hasta los pies. Permítete aflojar, soltar cualquier atisbo de tensión, permitiendo, soltando, aflojando. En este punto te animo a llevar tu atención para conectar con las sensaciones de la respiración. El lugar donde mejor puedas observarlas y conectar con ellas, quizás en la zona de la nariz, a lo mejor en la zona de la garganta o en la zona del abdomen o el pecho. Da igual, en realidad se trata de encontrar un punto en el que te sientas cómoda, cómodo y puedas conectar fácilmente con las sensaciones de tu cuerpo, con las sensaciones que produce la respiración en esa zona. Notando cada inspiración y cada exhalación. Y permitiéndote descansar en su ritmo, en el ritmo natural de la respiración,
No necesitas cambiarla, no necesitas mejorarla de ninguna forma. Dejándote mecer por el movimiento de tu respiración. Es probable que durante este proceso, durante esta práctica, te des cuenta de que tu atención se haya distraído, se ha ido a otro lugar, embargada en algún pensamiento, alguna preocupación, quizás algo que tengas que hacer después o algo que ya hiciste a lo largo del día de hoy. Cuando te des cuenta de ello y sientas que tu atención se queda atrapada en ese pensamiento, te invito de nuevo a relajarte en las sensaciones del cuerpo, en la respiración, abriendo y expandiendo tu atención para conectar con esas sensaciones, quizás también con los sonidos del lugar en el que te encuentres, abriendo así y expandiendo, también relajando tu atención para conectar con lo que sí está ahora aquí. Tu respiración, las sensaciones del cuerpo, los sonidos, los olores, eso que entra por los sentidos, eso que nos trae directamente aquí y ahora. Y si de nuevo, por cualquier circunstancia, quizás por un sonido, por una idea que aparece en tu cabeza, vuelves a conectar con un pensamiento que te hace quedarte ahí enganchada. Recuerda, solo necesitas expandir tu atención, conectar con las sensaciones, de nuevo, con la respiración, con los sonidos, con el tacto de tus manos, con el apoyo de tus pies, con todo eso que te dice que estás aquí y ahora. Tantas veces te des cuenta de que tu atención se distrae con un pensamiento, con una idea, y vuelves a estar en el bucle. Tienes un momento para parar y elegir dónde quieres estar con tu atención. La invitación es a expandir tu atención, a relajarte en las sensaciones, a conectar también con los sonidos si te es útil, con las sensaciones del cuerpo entero o quizás con una parte más concreta que te sirva de ancla, como pueda ser las sensaciones de las manos, las sensaciones de los pies o las sensaciones del abdomen. No necesitas nada más, solo parar, llevar tu atención expandiendo, relajándote, dándote cuenta de que aquí y ahora hay muchas más cosas además de ese pensamiento. Porque todo lo que necesitas lo tienes delante de ti en un solo instante. Tan pronto te decidas a decir sí, sí a estas sensaciones, sí a esta respiración, sí a estos sonidos, sí a la vida.
conectando de nuevo con la respiración. Notando su ritmo, su cadencia, su profundidad. Estás poco a poco aprendiendo a reconocer tu cuerpo, a saber cómo está y también a saber dónde y cómo se encuentra tu mente, momento a momento, aliento tras aliento. Y ahora poco a poco y a tu ritmo puedes ir moviendo los deditos de los pies, las manos, abriendo los ojos si así lo deseas, estirándote, lo que apetezca en este momento. Gracias a ti, Mil gracias. María. Gracias a todos. Y Mil gracias. bueno, espero que haya sido de utilidad y que Sí, sin nos duda. veamos muy prontito. Gracias. Espero yo también, Sol. Mil Un gracias. besito, Gracias por María. estar aquí con nosotros hoy. Gracias a todo el Chao, mundo que ha estado hasta en directo o en luego. diferido. Chao, chao.